Ok. Bueno. ¿Ustedes tienen alguna duda o algo ahorita, sí? ¿De las lecturas? Sí. ¿Sí? Bueno, pues si quieres de una vez las planteamos en lo que va llegando más gente para ver qué pasa, ¿no? Bueno, la última que subiste, esa me gustó mucho porque lo coloca muy sencillo, con un término de tener educación, ¿no? Más bien como buenos modales. Y sí, bueno, a mí en particular esa lectura sí me dejó pensando que justo a veces en las generalizaciones o nuestros juicios, en lo que emitimos, estamos colocando información falsa, ¿no? O sea, eso es en la plática común, así ordinaria. Pero cuando ya estamos dentro de lo académico, caemos también en esas mismas falacias. Y luego me empecé a decir, bueno, esas falacias, o sea, son muchas, ¿no? O sea, son muchas, pero de ahí mi confusión es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una falacia y una paradoja? Así como en ese sentido, y era la duda que traía. Ok, sí, está bien. Bueno, vamos el tema de falacias y paradojas es amplio, así como el de dilemas, ¿no? Como son tres cosas que tienen que ver también con la lógica, ¿no? Falacias, paradojas y dilemas. Sobre todo nosotros que muchas veces en las cuestiones de bioética sí vemos dilemas éticos y además reales, o sea, no es que porque hay falsos dilemas también, ¿no? Entonces, por eso es importante como empezarnos a introducir en esto de la argumentación. Yo les pido una disculpa de antemano porque no soy el tipo de profesor que prepara PowerPoint. Soy muy de la vieja escuela todavía. Yo tenía maestros, hagan de cuenta que era así de hablaban y hablaban y hablaban. Bueno, hagamos la ficha de no sé qué. Entonces, bueno, lo siento, ¿no? Sé que a veces ya estamos acostumbrados como a ser más visuales, pero a mí me parece que también a veces es importante tener también este tipo de, pues de exposición, porque estamos luego más atentos a tomar apuntes y esas cosas. Yo lo veo con mis alumnos, ¿no? De prepa, o sea, les pongo un video y lo están viendo, pero yo realmente no sé si están captando todo, una presentación, nada más están así como notando. Y a veces cuando está hablando el profesor, pues ya le tienes que poner o sí atención y o sí tomas tu apunte. Entonces, bueno, les pido paciencia porque además entramos en temas que sí son ya propios de filosofía. Y la filosofía, bueno, es un área que parece fácil, pero tiene su complejidad, ¿no? Ni siquiera Dios lo logra desenmarañar, dice. Sí. Y ya lo leí una y otra vez, sí. ¿A quién? Rius. Sí. El de filosofía para principiantes. O pequeña introducción a la filosofía, no me acuerdo, pero ya ahorita que lo terminé dije, ok, regrésate al cristianismo. Vamos a ver desde acá. Aquí se perdió todo, vamos. Sí. Y bueno, pues entonces vamos a hacer, digamos así, como un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, entonces vamos a hacer ahorita como nuevamente, estamos en la introducción a nuestro mini curso de argumentación. Yo planeo que nos tardemos en el máximo otras 2 o 3 sesiones más. Ahorita lo que vamos a empezar a terminar de ver, bueno, vimos ya funciones del lenguaje y eso cómo se va a relacionar con la cuestión de la argumentación. Después ya vamos a entrar propiamente a ver qué es la argumentación, qué es un argumento, cómo se compone un argumento, estructura del argumento, etc. Y más adelante vamos a ver tipos de argumentos, ¿no? Y después ya vamos a entrar a falacias y tal vez hagamos después al final un ejercicio sobre un método para hacer argumentos, identificar argumentos, evaluar argumentos, pero de manera muy sencilla, ¿no? Así como pequeño método ahí. Y bueno, es importante porque para nosotros es importante, eso creo que es relevante decirlo. Bueno, este curso es importante porque nosotros estamos en un seminario que se llama Diálogos Epistemológicos. Ya vimos que la epistemología es un área de la filosofía que se va a ocupar de, la reflexión crítica acerca del conocimiento, ¿no? Entonces,
En ese sentido, nosotros tenemos, como bien señalamos hace un momento, pues tenemos que ser muy precisos cuando estamos argumentando en el diálogo epistemológico. Hasta el momento no tenemos esas herramientas, entonces por eso es muy fácil decir o concluir ciertas cosas o hacer aseveraciones o afirmaciones o negaciones que probablemente no sean correctas. Entonces por eso es importante esto, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes recuerdan, ya vimos que hay distintas funciones del lenguaje. Vimos qué es el lenguaje, las dos acepciones normales, más, digamos, conocidas de qué es el lenguaje, y luego vimos que la función del lenguaje es el propósito que tratamos de satisfacer nosotros mediante el lenguaje. Y vimos que hay una función informativa, una función expresiva, una función directiva, una función argumentativa y una función performativa. La que nos va a interesar a nosotros es la función argumentativa para este seminario. Entonces, recordando que es la función argumentativa, ¿alguien se acuerda? ¿Lo anotó? ¿Sí? ¿Qué era? Es persuadir, convencer, demostrar, razón, valor de verdad o falsedad. Exactamente, entonces ahí ya nos metimos, que yo les dije, bueno, déjenlo así tantito la definición, porque en realidad dijimos, bueno, argumentar es una acción que vamos a expresar por medio de proposiciones que vamos a decir que son o verdaderas o falsas y que nos va a exhortar. El objetivo de argumentar es persuadir, convencer o demostrar algo, y para ello buscamos razones, ¿sí?, para convencernos de lo verdadero de nuestras tesis o de lo erróneo de ellas, ¿no? Entonces acá tenemos, vimos para esto de la argumentación, las funciones del lenguaje. Una de ellas es la de la argumentación. Y ahí dijimos ya varias palabras, ¿no? Cosas que ahorita nos van a tener que quedar claras, que es esto de usar proposiciones, tener razones. Estas afirmaciones pueden ser verdaderas. Estas proposiciones, ¿verdad?, o falsedad, pueden ser verdaderas o falsas. Y bueno, básicamente digamos que vimos un poco esto, ¿no? Entonces, también algo importante que señalamos es que estas funciones, estas 5 funciones del lenguaje, nunca están en estado puro. O sea, es decir, que yo vengo y encuentro el texto y digo, ¡ay! Encontré la función performativa. ¡Ay! Encontré la función argumentativa, ya está todo. No, sino que nosotros, tanto cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando escribimos un texto, tenemos distintas funciones ahí descritas, ¿no? O que están allí implícitas o explícitas, ¿no? A lo mejor si es un texto filosófico y el autor claramente te está dando el argumento, bueno, no hay mayor problema. Pero bueno, entonces, siempre están relacionadas o intrincadas entre sí estas funciones. Y bueno, el texto que ustedes leyeron, el primero que yo les mandé, que es como una introducción a la argumentación, sí nos habla específicamente de argumentación, pero y luego les mandé uno que es la lógica como arte o como ciencia, ¿no?, el de Raimundo Morado. Y entonces ustedes van a decir, no, bueno, a ver, o sea, vamos a hablar de argumentación o de lógica, o qué onda, ¿por qué nos mandó esto? Si nosotros no somos filósofos, qué aburrición, metodológica, como mis alumnos de prepa, ¿no? Pero ¿por qué nos da lógica si nosotros no nos importa la lógica? O sea, ¿qué? O sea, no, nosotros nos vamos a hacer filósofos. Lárguense a su escuela con su lógica. Entonces, y sufren la lógica, y no deberíamos de sufrirla. Bueno, ¿por qué vamos a ver lógica? Bueno, pues porque argumentar es razonar, ¿no? Y razonar, el estudio de nuestros razonamientos, ¿sí?, y sobre todo de las leyes o de las reglas que rigen nuestros razonamientos, ¿sí?, y que nos permiten lograr lo que los lógicos llaman la corrección o la validez de nuestra forma de razonar,
de eso se encarga la lógica. O sea, es decir, la lógica es el área de la filosofía que se encarga de establecer cuáles son estas leyes o reglas y que al seguirlas nos permiten lograr la corrección o la validez de nuestra forma de razonar, ¿sí? Es decir, lo que decíamos hace un momento, si yo digo todos son esquizofrénicos, ¿sí? Bueno, pues primero tengo que ver, ¿esta conclusión proviene de premisas de tipo, o sea, que son deductivas o es un razonamiento inductivo o porque estoy concluyendo algo así? Y ya después de que veo y analizo esto, está siguiendo ciertas leyes o no, o sea, esto es correcto, es incorrecto, es válido, es inválido, es plausible, ¿qué? ¿Cómo razonar? ¿No? Nos sirve para darnos cuenta de eso. En general, o sea, los psicólogos lo saben, nosotros no nos expresamos ni razonamos lógicamente. O sea, no somos computadoras. Somos seres humanos que hacemos generalmente inducciones, ¿sí? Y generalmente, pues es difícil que, a menos de que tengas un entrenamiento en lógica, tú sepas hablar, digamos, o expresarte lógicamente, ¿no? Y porque además sería una locura también. O sea, estar todo el tiempo hablando lógicamente, ay, hice modus ponens, ay, hice silogismo disjuntivo, ay, aclaré bien no sé qué, ay, Ni siquiera es poco. mi argumento es de tipo analógico, quién sabe. Pues no, o sea, y además hay un montón de áreas de nuestra vida cotidiana que pues la verdad es que no les sirve para nada la lógica, ¿verdad? Es decir, si tú estás en una discusión, ¿verdad? Pues, emocional, llena de ira o lo que sea, pues la lógica salió por la puerta, ¿no? La neurosis en el tráfico. Bueno, a menos que seas un Géminis, O sea, tú eres Géminis. un geminiano sí va a ser racional, va a ser. Tus emociones, déjalas afuera, hablar racionalmente. Bueno, ok, no, ese es un debraye mío, ok. Bueno, total que por eso es que la lógica tiene que ver con la argumentación, con nuestro mini curso. Ahora la pregunta es, ¿nosotros aquí vamos a ver lógica en sentido estricto? No. Vamos a ver algunas cosas de la llamada lógica informal, o que también se conoce en el argot gringo como pensamiento crítico, ¿sí? Así se le conoce a la lógica informal, como pensamiento crítico. Libros sobre esos hay un montón, no sé si les subí uno de Comesaña. Sí, Es lógica informal. Lógica informal, ese es muy conocido, muy común, muy fácil también. Y bueno, es útil porque de algún modo nosotros íbamos a estar viendo cosas de lógica informal o pensamiento crítico, porque lo que queremos es que cuando nosotros tengamos un diálogo, sea aquí en el seminario o fuera de nuestros ámbitos, digamos, donde se prestan discusiones racionales, podamos hacer argumentos que son correctos, claros, ¿no? O que argumentemos al menos de manera correcta, o que si estamos cometiendo una falacia, al menos seamos conscientes de que, ya me di cuenta, a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de estudio de la lógica es el razonamiento por medio de su expresión lingüística, que es el argumento. Las distintas estructuras argumentales son deductivas, no deductivas, inductivas, abductivas. Ahorita no vamos a entrar todavía qué es cada una de esas, pero piensen que en argumentación tenemos distintos tipos de estructuras. Es muy importante que en este curso ustedes vayan viendo así como que cada noción que se dice. Ahorita ya sacamos que hay distintos tipos de estructuras argumentales o argumentativas, ¿no? De manera, digamos, sintética, vamos a decir que hay estructuras que son deductivas y estructuras que son no deductivas. Perdón, no deductivas no es lo mismo que inductivas. Es que las no deductivas incluyen no solamente las inductivas, sino abductivas u otro tipo de argumentos. Por eso le ponemos como
en dos grandes ramas deductivas y no deductivas, ¿no? O sea, para ser bien lógicos, ¿no? Así, los que son filósofos me entienden, pero es así. Entonces, bueno, la lógica va a tratar de determinar, ¿sí?, mediante las reglas que la componen, la validez o la corrección de nuestros argumentos. Entonces aquí ya tenemos otra vez otras dos palabritas. Quédense con ellas. Validez y corrección. Entonces tenemos validez y corrección. Hola. 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 Doctora, ¿cómo le va? Bien, Humberto. Pues aquí me voy a dar lata un rato. Pues qué bueno. A ver. Ven que se ve más gente importante. Bien. Sí, poder y demás cosas. Bueno, y entonces, hola Mau. Oye Mau, ¿no me quieres ayudar? ¿Qué? ¿No me quieres ayudar? Tú que eres muy bueno haciendo como cosas... Ah, va a ser el moderador. ¿Qué vamos a hacer o qué? No, visuales. Ya estamos dando lo del curso, Ajá. pero quería ver si tú me ayudas como a Ah. ir anotando los conceptos en el pizarrón. ¿Sí? Con todo gusto. Oiga, maestro, ¿puede pasarme mi libreta, por favor? Sí. Algo han de aprender ellos en Es que les voy a decir una cosa. Yo estoy admirada con el trabajo que hace Mau, porque Mau, han visto sus presentaciones y cosas que, la charla que nos dio sobre trabajo social estuvo impactante, ¿no? Puede ser, debería de saber hacer PowerPoint. Entonces, Eres buena para muchas otras cosas. exactamente. Entonces, pues qué Mau, estamos acordando, sí, eso ya está. ¿Ya todos lo tienen? Estamos acordando así como que Mau luego nos dé un curso de diseño de materiales, uso de nuevas tecnologías, ser didácticos. Como él también da en prepa, pues a fuerza tienen que hacer eso. Yo, los míos se aguantan. Ustedes suben el nivel, oye, no me importa, háganlo como quieran. No, bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Que tenemos distintas estructuras argumentales, ¿no? Y deductivas y no deductivas, para decirlo de forma sintética, ¿no? Y lo que tratamos de determinar es la validez o la corrección de nuestros argumentos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, digámoslo en términos generales, esto de ver si un argumento es válido o es correcto? Se refiere al tipo de relación que se establece entre las razones que nosotros ofrecemos para demostrar o apoyar una afirmación. Entonces, digamos, nosotros estamos aquí debatiendo algo, ofrecemos razones a favor de una afirmación que tenemos, ¿sí? Y si nosotros queremos determinar si lo que estamos afirmando es válido o correcto, tenemos que ir a ver la relación que establecimos entre las razones que me dan por resultado cierta afirmación. ¿Se ve? Sí. Ok, entonces, es cierto que todos pensamos, es cierto que todos razonamos, pero no todos somos filósofos. Entonces, en otras palabras, que no me voy a ver aquí, ¿verdad? No todos lo hacemos de manera correcta. Ni los filósofos. No, o sea, perdón, eso fue payasada. Eso fue payasada, ¿verdad? Pero digamos que se supone que los filósofos estamos al menos entrenados para no solamente pensar y razonar, sino hacerlo de forma correcta. Por eso cuando ustedes ven que un filósofo es súper callado, es porque en serio están pensando y razonando que lo que chingados vayan a decir no está mal. Yo lo pienso así, o sea, porque yo tengo alumnos que son como muy serios, pero cuando hacen su examen, ¿sabes? Muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de ver con la lógica, ¿no? Digámoslo así, y por eso tiene relación con la argumentación. Entonces, la lógica va a ser una herramienta evaluativa, prescriptiva y normativa. Porque por un lado va a evaluar nuestros procesos y estructuras de razonamiento mediante el argumento, y por otro lado va a especificar cuáles son las formas correctas que tenemos para hacerlo, para razonar de manera correcta, por medio de reglas y de principios.
Entonces, por eso también es que la lógica, como bien ustedes leyeron en la lectura, puede verse o como arte o como ciencia, ¿sí? O sea, ciencia en tanto que tiene reglas, tiene leyes, ¿sí? Tiene una, digámoslo así, hay una metalógica, también hay una estructura propia de la lógica y esto, o sea, entonces, pero también es un arte, porque aprender a razonar correctamente y argumentar correctamente, pues tiene que ver con saber un mínimo de lógica. ¿Puedes repetir las tres preguntas que dijiste? Prescriptiva, evaluativa, prescriptiva y normativa, ¿no? Entonces, es un arte porque hay que desarrollar un conjunto de habilidades prácticas, ¿sí? Para llevar a cabo acciones como identificar, analizar, construir, reconstruir y evaluar argumentos, ¿no? Y también descubrir las consecuencias de nuestras afirmaciones cotidianas. Es decir, lo importante también de esto, y que es por lo que yo creo que muchas veces los filósofos se la piensan mucho para escribir o para decir ciertas cosas, o a menos de que ya estés muy bien entrenado, ¿no?, en estas cuestiones, es porque tienes también un compromiso ético de que sabes que lo que estás afirmando tiene una consecuencia, ¿sí? O sea, que es un poco, también se relaciona con esto de nuestros diálogos. O sea, si yo vengo, y que hay autores, como ya lo vimos también en la clase pasada, si yo vengo acá y sostengo una afirmación como la homosexualidad es una enfermedad, tengo que probar que el argumento de donde yo estoy sacando esa afirmación es correcto, es plausible o es válido, o de dónde me estoy sacando esa afirmación. ¿Sí? Porque hablar, razonar, pensar y decir lo que quieras y como quieras sin lógica, pues la verdad es que todo el tiempo lo hacemos, ¿sí? Yo siempre pongo también estas cuestiones de tipo relacional y vincular, o sea, vean, ¿no?, cómo hacemos inducciones así de, no me habló, pues me está engañando, y entonces afirmo eso, ¿no? O sea, cosas que empezamos a creencias, cuestiones así, y no tenemos, o sea, a veces digamos, la relación entre nuestras premisas, nuestras creencias, pues es incorrecta, pero no somos capaces de verlo, ¿no? Y ni siquiera cuando estás completamente entrenado, porque cometemos errores, porque también somos humanos, no somos dioses, ¿verdad? Los filósofos son... no, ¿verdad? No, esos son los argentinos, acuérdense que esos son los argentinos. Los filósofos argentinos. Exacto, los filósofos argentinos como Darío, Los Juárez, que es muy bueno, ese güey es muy bueno. El de apellido impronunciable. Sí. Lo que me parece particular es que las afirmaciones cotidianas tienen consecuencias. Sí. Mucha parte del PNL, programación neurolingüística, empieza así, que las afirmaciones cotidianas, las palabras y el discurso que tienes diariamente tienen consecuencias no tan solo en la forma en la que actúas, sino en la manera en que observas y percibes. Entonces dice, cambia la manera en la que tú dices tus discursos para cambiar la manera en la que puedes observar diferentes hechos. Y en la antropología te menciona fácilmente, ve lo ordinario en lo extraordinario y ve lo extraordinario en lo ordinario. Así te quitas del hecho de que haces afirmaciones cotidianas, porque cuando empiezas a verlo así, nada es verdad. Bueno, pues sí, podríamos decir eso, pero digámoslo, eso ya más como en el ámbito de pues de un área particular, ¿no? Como esta área de la programación neurolingüística y no sé qué. Pero bueno, ustedes, digamos, dejando un poco esto de lado, digamos que estamos como viendo nada más a la lógica solita, ¿no? Como sin relación ahorita con otras áreas o para qué nos sirve, ¿no? Sino más bien es como verlo en el cuadro pequeño de cómo es vista como arte, para qué nos sirve la lógica, y luego como ciencia, bueno, la lógica como ciencia nos va a permitir formalizar metodológica y sistemáticamente esas habilidades, saber qué hacemos, por qué y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tomamos un curso formal, digamos, de lógica acá en la facultad? Bueno, estamos aprendiendo esas reglas normativas que tienen que ver con nuestro razonamiento, con nuestra manera de argumentar. Vamos, como les dije, a mí esto me parece muy importante, o sea, la lógica nos sirve para llevar a cabo acciones, como dice acá, ¿no? Identificar, analizar, construir, reconstruir y evaluar argumentos, ¿sí?
Muchas veces nosotros en los textos que leemos, sean filosóficos o no sean filosóficos, encontramos argumentos. Entonces lo importante es esto justamente, identificar el argumento, analizar el argumento, construir un contraejemplo o un argumento parecido a ese argumento, reconstruirlo, ¿sí? A lo mejor en términos formales. Ahorita quédense con eso de términos formales, vamos a ver qué es eso. Y términos formales o informales. Y evaluar esos argumentos. O sea, todo eso hace la lógica. Y así es. Además va así paso a paso en orden en un curso de lógica, digamos, bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la lógica entrenamos nuestro razonamiento. Nos vamos entrenando en esto. O sea, es como pues en el gimnasio, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Porque además igual la filosofía, pues ustedes en la época clásica, pues donde se filosofaba también en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios, ¿no? O sea, ahí te entrenabas a dialogar, a argumentar, además de hacer ejercicio y hacer otras no sé cuántas cosas más. Mirar anatomía. Estudiar anatomía. No, pues qué padre. Además te entrenabas en esas cosas, estaría muy bien, ¿no? Ver los pentatlones. Claro, pues que te enseñe el maestro, está bien, en todo, ¿no? Que te enseñe el alumno, también. No, ¿verdad? Ya eso ya es pederastia. En la universidad. ¿Qué? Sería una pedagogía completa en la que desearíamos mucho. Sí. Una paideia. Es que eso era la paideia, ¿no? Es lo que decía Aristóteles de la paideia. Ahí es porque, sabes que yo tengo problemas en mi cabeza, yo oigo voces. Todo esto que estás hablando habla de un solo tipo de razonamiento y de un solo tipo de lógica, que es la lógica tradicional y la lógica occidental. ¿Y la razón occidental? Sí, estamos viendo a la lógica, o sea, si lo ves así como tradicional, sí es como la lógica que instala, ahorita lo que estamos viendo que se instala en la filosofía occidental. Okay. Que empieza, o sea, sus inicios son en la filosofía occidental. Okay. Sí, o sea, porque digamos, a lo mejor si nos metemos al terreno de otras áreas, no sé, la mística, ¿no? Te voy a hablar de que hay una supralógica, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y hay un montón de tipos de lógica. O sea, ahorita nosotros estamos hablando como de la lógica en general, pero bueno, hay un montón de tipos de lógica, ¿no? Lógica bivalente, lógica equivalente, lógica modal, lógica... Pues no son lógicas. O sea, yo de hecho estoy dando este curso, pero no es mi área de especialización. Y también los filósofos hacen mucho eso. Se especializan en cierta área. Yo me he especializado en epistemología y filosofía de la ciencia. Y además en el lado como más historicista. Entonces no es como súper fuerte, pero bueno, pues doy la materia y también algo tengo que saber, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué significa esto de entrenar nuestro razonamiento? ¿No quieres una silla para cuando no? Si no, es así. Ok, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, entrenamos, ¿qué significa esto de entrenar nuestro razonamiento? Bueno, significa que nosotros vamos a ordenar nuestros pensamientos para comunicar eficazmente a la hora de argumentar. Esto también se parece mucho a muchas cuestiones que psicólogos proponen. Comunica eficazmente. Es un estándar de realidad hospitalaria. Acá le vamos a aumentar, o sea, los filósofos dirían no nada más comunique eficazmente, o sea, como nuestra tarea es argumentar, comunique eficazmente para argumentar, ¿sí? Porque a lo mejor en psicología comunique eficazmente para darte a entender tus emociones, ¿no? Para dar a entender qué estás sintiendo, comunique eficazmente para... Acá es la razón, o sea, de entrenar nuestro razonamiento en cuestiones argumentales, de lógica y todo, es para argumentar. O sea, entrena tus pensamientos para eficazmente comunicar tu pensamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a qué contribuye esto? ¿Sí? Es decir, nosotros que vamos a hacer y que estamos en los diálogos epistemológicos, ¿a qué nos va a contribuir el hecho de que nosotros tomemos este curso de argumentación? A que tengamos una mejor toma de decisiones, ¿sí? A que hagamos argumentaciones sofisticadas, al desarrollo de nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Porque si no, bueno, es bien padre que el presidente diga me canso ganso, pero, o sea,
y que ya hay stickers y memes por todos lados de me canso ganso, pero señores, eso no es un argumento. Le hice una pregunta en donde quiero que me responda argumentativamente. En su lógica tiene lógica. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Yo no puedo llegar acá y estamos en un tema de discutiendo algo de filosofía de la psiquiatría, si tenemos, no sé, un reduccionismo, no sé, cualquier cosa que les guste que estemos discutiendo, ¿sí? Un problema epistemológico, ¿sí? Y no puedo decir, ay, sí, me canso, o sea, o bueno, lo puedo decir, pero no va a contar como un argumento. Y no va a mostrar que estoy desarrollando un pensamiento crítico, que estoy teniendo un planteamiento ordenado, etcétera. No creo que lo muestre mucho. Okay. O hablar de que alguien es la pistola. Ay, no, también, ¿no? O sea, hacemos estas cosas, ¿no? Por eso les digo, es bueno como saber cuándo estamos en el área de argumentar y que también eso se mezcla con otras cosas. No es cierto que todo el tiempo estamos, no todo el tiempo estamos en modo filósofo, ¿no? O con la capa de filósofo. Pues no, si tú vas a dar una orden, un enunciado imperativo, una exclamación, comunicas eficazmente emociones, etcétera, eso no es argumentar. Entonces, no quiere decir que, bueno, en el diálogo no se den otras funciones del lenguaje, pero sí tenemos que tener claro que si yo estoy sosteniendo una tesis, una postura, una afirmación, sí tengo que tener claro cómo estoy razonando. Entonces, eso es como hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, entonces... ¿Me puedo hacer una pausa, Susi? Ya voy a borrar eso y notar. O sea, como en resumen es que de hecho, nos lleva argumentos válidos, que es una relación de razones que generan afirmaciones. Que la lógica es una disciplina, que ahorita la estamos revisando de manera occidental, que se formaliza a través de reglas y normas, que es evaluativa, normativa y prescriptiva, que eso la convierte en una arte y ciencia a la vez, que su proceso es identificar, analizar, construir, reconstruir y evaluar. Y eso nos lleva a una responsabilidad, ya que lo que decimos bajo este proceso tiene unas consecuencias específicas, que todos razonamos, pero los filósofos lo hacen de manera entrenada, ya que tienen la capacidad de ordenar sus argumentos eficazmente respecto a toma de decisiones y desarrollo del pensamiento crítico. O al menos ese es el ideal de filósofo. Se va a tomar fotos. Claro, esto les voy a decir, esto es como muy, digamos, desde esta cuestión de ver a la lógica en sentido de una herramienta que nos ayuda a hacer esto, ¿no? Pero también hubo una época en la historia de la filosofía, o ha habido épocas en la historia de la filosofía en donde han creído que la lógica es la panacea que nos va a salvar de todo, y entonces por eso el positivismo lógico, el empirismo lógico, que creen que todo se reduce a la lógica. Eso es un error. Como estamos viendo, no es así. O sea, no puede ser así, sino que simplemente hay que ver que la lógica nos va a servir para, pues, esto, ¿no? Identificar cómo estoy pensando, mis razonamientos, analizarlos, saber construir argumentos, saber reconstruir argumentos, ¿no? Esto les digo que es una de las tareas más importantes, que por ejemplo nosotros tenemos que hacer cuando leemos textos filosóficos, ¿sí? O de otro tipo. Leemos un texto y el argumento no va a venir ahí, el autor no te dice, y a continuación mi argumento. No, o sea, en algunos casos sí, Sabater lo hace, por ejemplo, Sabater lo hace, porque él es muy didáctico, él lo hace. O sea, yo leí muchos textos de él, pero porque él escribe casi para niños, o sea, es filosofía para niños. Entonces, él escribe así como, y ahí va el argumento, y te lo dicen, pero en general los filósofos no hacemos eso. O sea, tú escribes y dices, o sea, es como un público ya de... Que lo agarren, a ver si lo ven. O sea, si quieres reconstrúyelo. Por ejemplo, en todo lo que es también la filosofía clásica, Descartes, lo que nosotros hacemos es reconstruir el argumento. El filósofo escribe su texto, tú vas a dar la clase y reconstruyes el argumento en tu clase. Esto es lo que quiso decir el filósofo. Y se puede reconstruir de un montón de maneras. Por ejemplo, el problema de la inducción tiene muchas maneras de ser reconstruido en lógica informal, o de manera informal, o sea, hay manera de sacarlo. ¿Cuál es el argumento de Hume para sostener el problema de la inducción u otros problemas así epistemológicos? Entonces, digamos que estamos como viendo para qué nos sirve, ¿no? Así un poquito, y además vamos a ver, así hagan de cuenta, pues la puntita de la puntita, ¿no? O sea, la mugre de la uña, ¿no? La mugre de la uña es lo que vamos a ver, porque en realidad la lógica es como todas las disciplinas de todo lo que quieran, muy vasto. Si yo me quiero meter en profundidad con psicología, bueno, no me alcanza la vida. Si yo me quiero meter en profundidad con cosas de cine, no me alcanza la vida. O sea, nunca podemos saber todo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo pedacitos, ¿no? Y bueno, entonces digamos que hay una cosa que es una lógica formal y una lógica informal.
¿no? Entonces, iba a decir ahí, en lo que puso Mau de válido, acuérdense que dijimos válido, o sea que vamos a ver la validez, ¿no? Evaluar la validez o la corrección, o que esté correcto un argumento, o que sea plausible. Ya después vamos a entender eso, porque, pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar, después de ver qué relación tiene la lógica con la argumentación, ¿no? Ya de manera, digamos así como sucinta, vamos a ver qué es el razonamiento entonces y qué es un argumento. Entonces, el razonamiento, aunque suene redundante, es el producto de nuestro razonar. También le podemos llamar raciocinio a nuestro razonamiento. ¿Y qué es razonar? Tengo ahí preguntas. O sea, ¿el razonamiento es como un proceso o un producto? Producto. Es un producto. El proceso es otro. ¿Y cómo se escribe raciocinio? Con doble C, doble C. Sería raciocinio. Gracias. Sí. Sí, lo escribí. Raciocinio. Entonces, bueno, el razonamiento es este producto de razonar. ¿Y qué es razonar? Bueno, razonar es una acción por medio de la cual nosotros vamos a tratar de hilar razones que técnicamente, ¿sí? Y entramos con una cuestión lógica, los lógicos, a las razones, en el lenguaje técnico de la lógica, las razones se llaman premisas. Y estos razonamientos o estas premisas nos van a ayudar para sostener o para apoyar una idea o una afirmación. A esa idea o a esa afirmación que resulta de nuestros razonamientos o premisas, técnicamente los lógicos la llaman conclusión. ¿Sí? Entonces, todas estas operaciones, ahora sí, todo este proceso que llevamos a cabo cuando razonamos, ¿sí? Es invisible, es interno, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre en nuestra mente. Entonces no podemos confundirnos porque la lógica, aunque pareciera que estudia lo interno de nuestro pensamiento, no es así. La lógica no estudia a la mente, en sentido estricto. La lógica lo que va a estudiar es ese producto de nuestro proceso mental de argumentar o de razonar, lo que ya está escrito, lo que ya está expresado lingüísticamente, sea de manera verbal o de manera escrita. Eso estudia la lógica. La lógica no estudia la mente. Que no, o sea, para que no se porque hay muchas cosas entrelazadas, pero no deben de confundirse. Ok. Bueno, entonces ya tenemos que ahí razones es igual a premisas en lenguaje técnico-lógico y afirmación es igual a conclusión. ¿Hasta ahí todo bien? Porque vamos viendo muchos conceptos. Bueno, entonces, por eso es que nosotros, con respecto a la lógica, nos vamos a valer de la expresión lingüística de nuestros razonamientos y de nuestras afirmaciones para analizarlas y evaluarlas, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar ya un poco a esto de qué sería un argumento. O sea, en sentido estricto, ¿qué es un argumento? Bueno, un argumento es este conjunto de razones y su afirmación, o dicho en, digamos, lenguaje lógico más técnico, un argumento es un conjunto de premisas en donde una de esas es una afirmación a la cual llamamos conclusión. Entonces es el conjunto de premisas con su conclusión, que también es una premisa, ¿sí? Es un argumento. Ahora, es importante hacer notar que para que haya un argumento tiene que haber al menos una premisa, es decir, un razonamiento. Una. Con que haya una y una conclusión, ya tenemos un argumento. ¿Ok? Por ejemplo. Ahorita vamos a ir para allá. Ya eso es más al final. Es que ahorita vamos para allá. Pero sí hay. Ahorita vamos a hablar. Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de razonamiento, vamos a decir que existan predominantemente en relación con la lógica,
como ya dijimos, dos tipos de estructura, la deductiva y la no deductiva, ¿sí? La estructura, ¿a qué se refiere? La estructura tiene que ver con la forma que toman los argumentos. Es decir, que si yo hablo de que hay formas argumentales deductivas y formas argumentales no deductivas, ¿sí? Quiere decir que los argumentos pueden tomar cualquiera de esas dos formas. Fíjense bien, acá es importante que empecemos a ver, o sea, cuando vayan captando cada uno de los conceptos. Ajá. Entonces, hay dos estructuras o dos formas, ¿no? Ya vimos, deductiva y no deductiva. Bueno, antes de entrar a esto de cuáles son estas estructuras o formas deductivas o no deductivas, ¿cómo se llama? Como ya vimos, bueno, vamos a ver esto de, no vamos a ver ahorita la definición de validez o de corrección y plausibilidad, pero digamos que los vamos a tener en, uno va a estar del lado de la lógica deductiva y otro va a estar del lado de la lógica no deductiva. Un poco lo que veíamos. Entonces, ¿Cuál pongo en dónde? Deductiva, validez. Ajá. Vamos a hablar de validez. Y en la no deductiva vamos a hablar de correctud. Correctud o correctud. Sí, correctud. ¿Con R o con dos R? Con dos R's. Correctud o plausibilidad. ¿O es otra? O plausibilidad. Y es que algunos le llaman Plausibilidad. Probabilidad, ¿no? plausibilidad. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos que una estructura deductiva va a ser aquella forma de presentar un razonamiento que trata de respaldar sus afirmaciones por medio de razones o premisas que la apoyen de manera necesaria. Ay, qué lógico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos tan bueno? Ok, es que tenemos que ir lentamente, de verdad, porque en cada cosita que te dicen y así es la filosofía, es una bomba. O sea, la filosofía es una bomba en el sentido de que todo está a punto de explotar. Tienes un texto, de verdad, como tú cuando has escuchado a Darío, y cada línea que dice, y así con cada autor. En serio, lees un texto mío. Yo leo, no sé, todos me han ido sorprendiendo, además como ha sido un poco histórico. Yo el primer texto que leí en la vida fue la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Y la leí cuando no tenía, creo que ni 15 años, o sea, 16 años. Y fue una bomba para mi vida, o sea, eso me cambió la vida y supe que quería ser filósofa sin saber que eso hacen los filósofos. Pero, o sea, tú lees a Aristóteles a los 14 años y le entiendes un poquito y dices, no mames. Y además es el papá de la silogística, que es, digamos, lo que está antes de la lógica, de la silogística, de estas leyes que se usan en la lógica, digamos, la más básica, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí otra noción importante, ¿no? Una estructura deductiva es aquella forma de presentar un razonamiento que trata de respaldar sus afirmaciones por medio de razones que la apoyan de manera necesaria. Acuérdense que estas dos cosas, dijimos, tienen que ver con la relación que hay entre las premisas. Ajá. Entonces, si yo veo que esa relación entre las premisas y la conclusión es necesaria, entonces me voy a dar cuenta de que estoy frente a una estructura deductiva. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Hay que ver la otra. Es una relación entre premisas y conclusión. Sí. ¿Y esa relación cómo debe ser? Si es deductiva, necesaria. Y ahora vamos a ver qué significa que algo sea necesario. O sea que entonces la no deductiva no necesariamente la tiene que apoyar las premisas que se dicen. Exactamente. En la no deductiva, ahorita vamos para allá, pero primero quiero que quede claro qué es esto de la necesidad. Además estamos hablando de un tipo de necesidad lógica, ¿sí? No estoy hablando de necesidad de, ay, necesito tomar agua. Biológicas. Es una necesidad, es una noción lógica. Necesidad lógica tiene que ver con la estructura deductiva de los argumentos. Solamente aquellos argumentos, en otras palabras, que son deductivos, quiere decir que las premisas guardan una relación necesaria con su conclusión. No hay más.
¿Ok? Y bueno, ¿qué quiere decir entonces que es necesario? ¿Qué es esta necesidad lógica? Quiere decir lo siguiente. Voy a borrar eso ya. Sí. Quiere decir lo siguiente, que cualquier idea o cualquier razón que yo estoy presentando de manera deductiva, bueno, en esta estructura deductiva, tiene que estar completa y absolutamente fundada en las razones que se ofrecen. Y por eso se habla de validez. Claro, no vamos a entrar todavía a validez, pero bueno, así dejamos. O sea, es decir que esa fuerza, o sí, eso quiere decir un poco esto de la necesidad, o sea que necesariamente esa conclusión y la palabra ahí por eso es deduce de esas premisas que están apoyando mi afirmación. Ok, ahorita luego vamos a ver más ejemplos, pero bueno, váyanse quedando con estas cuestiones. Luego, la idea que hay detrás de esta forma de argumentar, ¿sí? O de estructurar a nuestro pensamiento, es que nosotros somos capaces de ofrecer elementos que apoyan completamente y suficientemente nuestras afirmaciones o ideas, ¿sí? Y la deducción es una estructura de razonamiento que nos va a garantizar una cosa que también es una noción lógica, no la tomen en sentido teológico, que nos va a garantizar una certeza, ¿sí? De que nuestra conclusión, ¿sí? Tiene una absoluta vinculación con las premisas. A eso se refiere esa necesidad lógica, ¿ok? Ahora, por otro lado, la lógica no deductiva o la estructura, la forma argumental no deductiva, es aquella forma de razonamiento en donde esta relación entre las premisas y la conclusión no es necesaria, es probable. Ahí ya hablamos de probabilidad. Ajá. Y bueno, las estructuras inductivas y las no deductivas van a responder a un hecho de nuestra naturaleza humana. ¿A qué hecho de la naturaleza humana responden estas estructuras? Al hecho de que nosotros somos seres finitos, temporales, y eso, bueno, nos va, digamos que estas dos dimensiones, el espacio-tiempo, ¿no? Nuestra finitud, nuestra temporalidad, tiene que ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra capacidad de razonar va a estar condicionada y va a estar limitada por nuestra educación, por nuestras experiencias, por nuestros conocimientos, por nuestra ubicación geográfica, por otros elementos de los cuales a veces no somos tan conscientes, como creencias de cierto tipo, prejuicios, miedos, bla, 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 etc. Es como les digo, o sea, no es cierto que nosotros llegamos ya con un software así como computadora y ¡tum! O sea, ya puedo hacer mis razonamientos deductivos en este momento. No, pues necesitas entrenarte, necesitas estudiar lógica, necesitas saber estas cosas, ¿no? Si no, y aunque las sepas, todo eso nos va a condicionar. Pensaba, por ejemplo, es que bueno, me acuerdo, no sé si lo voy a hacer bien, pero bueno, no me acuerdo bien, era en una clase de epistemología justamente que estábamos viendo como también ejemplos de estas cosas de argumentación o de definiciones, ¿no? Que son, o sea, que por definición hay cosas que tú no puedes expresar porque entras en una contradicción, ¿no? Por ejemplo, todos los casados son no solteros. Ese es un enunciado lógico, o sea, por definición. No puedes decir que hay un casado que es soltero, es una contradicción. Dentro del concepto mismo está eso, ¿no? O sea, el propio concepto contiene esto. Entonces, yo, bueno, pensando como un poco más en estas cuestiones, pues no sé, si te vas a lo mejor a pensar ya contextualmente otras cosas, pues no sé, entran a lo mejor cuestiones como estábamos viendo sobre, o como vemos en esta clase, sobre, pues,
travestis, homosexuales, bla, bla, bla. Y entonces ahí ya entrarían otras cosas en juego, ¿no? Si queremos hacer un argumento a lo mejor sobre, pues no sé, o sea, si yo digo todos los hombres casados son, no sé, heterosexuales, pues ya no. O sea, ya no entran, ¿no? O sea, sí me explico, o sea, creo como que quiero que vean que también cuando estamos haciendo ciertas afirmaciones tenemos que fijarnos ya también en el contexto. Por ejemplo, Ajá. todas las madres tienen un instinto materno. Ese sería, o sea, cuando lo pienso, estoy tratando de hilar de dónde viene la idea de que hay un instinto materno. Y cuando lo estoy pensando, busco información y veo que en determinado siglo incluso había infanticidio por la propia sobrevivencia. Entonces, cuando sigo esta línea, me hace pensar en la sobrevivencia de los animales. Encuentro otro ejemplo con las ratas, cuando están muy estresadas o cuando están en una situación de sobrevivencia también se comen a sus crías. Cuando pasamos a otro ciclo por la época, los modos de producción que cambian, empiezan a haber obras que hacen que la mujer se vuelva más hacia estas funciones de cuidado a los otros. Y entonces surge el instinto materno, ¿no? Entonces, como para regresarme, yo lo que digo es, con estas dos cosas digo que el instinto materno no existe. Entonces mis premisas ahí serían la parte histórica o sea, en tal siglo esto, por lo tanto, Exactamente. Exactamente. Y estás haciendo un razonamiento que es inductivo. Pero ahorita vamos a ver por qué es inductivo. Exactamente, ¿por qué? Porque si tú quisieras decir, a lo mejor, como dijiste, todas las mujeres tienen un instinto materno. Todas las madres tienen un instinto todas las madres tienen un instinto materno. Entonces, ahí, pues, tendríamos que ver de dónde está sacando esa generalización. Y si lo analizamos desde tu lado, pues vamos a decir, no, es errónea, ¿no? Esta afirmación, y tengo premisas, razonamientos para sostener lo contrario. Pero a lo mejor quien está sacando esta otra generalización de acá, pues tiene un contexto cultural que le permite hacer esa afirmación. Y por eso entonces tú llegas, ya entrenada en esto, ¿verdad? Y dices, momento. Y ya tienes un contraejemplo y tienes razones para sostener lo contrario. Por eso, por ejemplo, en cuestiones del aborto y quién sabe qué, que saben que son muy polémicas y no sé cuánto, pues es nomás que hay ese argumento que va a desbancar, digamos, al otro argumento. Y bueno, son polémicas porque no por la forma, o sea, no por la cuestión misma de encontrar argumentos a favor o no de mi afirmación, sino porque las afirmaciones entran en conflicto. Por eso es que son polémicas. Y porque va a tener que ver con esto. O sea, estamos condicionados. Para argumentar estamos condicionados. Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento está condicionado. Y eso tenemos que ser muy conscientes. ¿Sí? Si tú fuiste educada como yo, aunque tengas quién sabe qué edad, ¿verdad? Porque nadie la sabe, pero si tú fuiste educada por tu abuela y te crió como a tu tía, que ahorita tiene 70 años, vas a tener serios problemas de muchas cuestiones. ¿Sí? Porque tienes creencias fijadas de, y no te vistas así, quién sabe qué, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, es esto, y deshacerte de eso, nadie está diciendo es bueno o es malo, sino que simplemente pues tienes que ir a tu razonamiento y decir, bueno, pues yo soy así, pero no quiere decir, ¿no? O sea, como un poco lo que ha salido sobre el aborto, ¿no? De que el hecho de que yo esté a favor del aborto no quiere decir que yo voy a abortar o que yo, o sea, no, simplemente estoy defendiendo una cuestión argumental porque su argumento corre, es plausible, es válido, es correcto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este campo de la argumentación y ver que estamos condicionados contextual, históricamente, temporalmente, al momento en el que hacemos estas afirmaciones. Tiene que ver también con la época, ¿sí? O sea, yo no me imagino, a lo mejor en la época
de los años, no sé, donde no votaban las mujeres antes de 1950, pues imagínate ponerte a decir ciertas cosas que hoy se sostienen, pues yo creo que te linchaban, no sé qué te hacían, ¿no? Que la verdad no sé, pero Pero bueno. yo pues, sí, o sea, de hecho, De hecho actualmente, ¿no? O sea, tú ves cosas que es diatas, pero ¿cómo sigue pasando esto? sí, justo porque desde la psicología, desde la terapia, a veces te encuentras a estas madres que no quieren a sus hijos. Y de repente puede uno pensar, pero ¿cómo no va a querer a su hijo? Si es su hijo, ¿para qué lo tuvo? ¿No? Pero no lo hay, o sea, lo biológico no da al vínculo, ¿no? Entonces, ¿desde dónde están nuestros razonamientos y nuestros prejuicios? Y de alguna manera yo pienso la lógica te ayuda a entender esto, ¿no? Sí. O sea, porque no va ligado y quitarlo, o sea, entre el ser y el deber ser, que ya también ahí estaba un poquito leyendo, pues Sí. hay una gran diferencia. Sí, exacto. ¿Qué es lo que dices, Raimundo, no? Uh-huh. No, como que una cosa es la parte deontológica, que también es un área de la filosofía, y otra es una cuestión biológica, o sea, hay que hacer las diferencias, ¿no? Sí, bueno, el deber ser, pues qué padre, o sea, sí canta, está bien, pero o sea, en la práctica pasan otras cosas, ¿no? Y quizá para consolidar o solidificar estos argumentos de que si se vale o no se vale, que ser madre o demás, pues que lean una revistilla que anda por ahí en internet que se llama Salutario. Ah, sí. Lean. Haciéndole promoción a nuestra revista. Sí, ¿Cómo se llama? sí, sí. Salutare. Y en mayo escribimos sobre maternidad y hay un par de artículos que hablan sobre eso, sobre cómo, porque mientras la escuchaba, en mi cabeza, así como el ejercicio que hace Susi, podemos ocupar premisas que van desde una postura construccionista, socioconstruccionista, posmoderna, frente a que la idea, porque es una idea, el instinto materno más que una cuestión biológica es una idea, creo. Entonces esa idea construida socialmente a través del tiempo hace creer que las mujeres están condicionadas genéticamente por no ser mujeres, a que cuando tengan una cría, decirlo así, les van a hacer amor por esa cría. Entonces quizá, no sé, ahí que la doctora me corrija, podemos empezar a explorar primero, ¿cómo fue concebida la cría? ¿Desde dónde está, cómo se está llevando a cabo la gestación de ese bebé, de esa bebé? ¿Qué condiciones socioeconómicas, socioafectivas, históricas, culturales tiene la mamá para hacerle frente? ¿Cuenta o no cuenta con la red de apoyo de familia o del padre? Y entonces nos vamos dando cuenta de que habrá ocasiones en que un número muy nutrido de mujeres diga, es que yo no lo quiero, porque embarazarme representó renunciar al posgrado, embarazarme representó que me corrieran del trabajo, bla, bla, bla. Eso se puede trabajar en terapia tal vez. Pero es justamente esta cosa del susto que le da a la sociedad de, ¿eres madre y no quieres a tu hijo? Pues sí, no nos hemos tomado un café para conocernos, o sea, porque si estuviera ahí creo que diría esa situación, el afecto nace a través de la relación, a través de la interacción, y entonces ahí está un poco esta cosa como mágica. Y si se dan cuenta, eso también es una afirmación, pero podemos afirmar lo contrario. Sí. El afecto nace, hay psicólogos que sostienen eso. Ahí voy. Que nace de la separación o de tener periodos de distanciamiento. Hay por ahí una frase de Jorge Luis Borges que dice que las relaciones amorosas necesitan estar presentes y las de amistad, pues, aunque te alejes un chingo de tiempo, pues van a estar ahí. ¿Por qué sucede de esa manera? ¿No? Entonces en esta cosa, voy a terminar con la cuestión de la maternidad y el instinto materno, sí hay un vínculo, pero no sé quién lo escribe, me suena mucho a Paulo Coelho. Ya me enamoré de alguien que no conozco y es mi bebé. Y esto puede pasarle al papá o a la mamá, pero ese amor o ese afecto nace más por una cuestión de bombardeo social, creo. Y ahí está la cuestión de la argumentación, de poder desechar, no, y es que Dios te lo mandó y ya, bueno, está bien, ¿no? Etcétera. ¿Sigue siendo válido? Susi, dime si es correcto lo que interpreto de esto, como un ejemplo. O sea, justo lo estoy viendo ahorita lo que estaba pensando. O sea, si yo tengo una lógica deductiva, soy positivista, voy a decir entonces que las mujeres, las madres tienen un instinto materno debido a que hay estudios de la neurociencia que demuestran que se liberan ciertas sustancias que generan estas emociones, ¿no? Entonces estoy diciendo un argumento que tiene premisas validadas científicamente, por eso digo como positivista. Y el otro, el no deductivo, pues puedo decir cosas como lo que dijo ahorita Humberto, que puede ser que no estén comprobadas con estudios, yo digo puede ser no,
pero que son lógicas, o sea, que tienen un sentido para mí. Es decir, mis premisas no necesariamente lo están apoyando lo que digo, pero hay probabilidad de que sí lo hagan. Ok, qué bueno. No, a ver, qué bueno que salieron varias cosas. Eso es lo bueno de que participen y que no se queden con las dudas, ¿no? Porque si no, no vamos aclarando lo que va saliendo, ¿no? Bueno, a ver, me pregunta Mau si una lógica deductiva quiere decir que voy a meter premisas que tienen un apoyo científico. Una validez, ¿no? No. Por eso digo, no hemos todavía definido qué es validez en lógica. Bueno, no es así porque, bueno, vamos a ver que de lo que tú estás hablando, digamos que se hiciera un argumento de ese tipo, entraría dentro de lo que son las lógicas no deductivas. Pero además sería una falacia. A eso se le llama como falacia de autoridad. O sea, cuando yo voy y digo, está científicamente probado, es una falacia de autoridad. Vamos a ir entrando a esas cosas más, o sea, como más lentamente, pero es importante que vean ustedes que aquí de lo que estamos hablando apenas es de dos cosas importantes. Que hay una cosa que es una lógica deductiva, un argumento deductivo, que es aquel en donde yo tengo ciertas premisas y tengo una afirmación y esa afirmación necesariamente se desprendió de esas premisas que tienen una vinculación que es necesaria. Sé que suena ahorita como, pero bueno, vamos a tratar de poner ya un ejemplo para no estancarnos, o sea... Por favor. En cuestión de cultura y contexto, sería bueno retomar el concepto de cosmovisión. No, la cosmovisión formaría parte también de lo que nos limita para razonar, o de lo que nos condiciona, tu cosmovisión. Porque vi que ahorita que, por ejemplo, ahorita que alguien dijo el argumento es que Dios te lo mandó. ¿Y es válido? No vamos a hablar ahorita de validez en sentido lógico, sino de validez en sentido común, ¿sí? Si hablamos de validez en sentido común, yo como filósofa te voy a decir que es válido. Por eso es difícil y por eso son difíciles las polémicas, ¿sí? En la cuestión, por ejemplo, del aborto, que es el tema polémico más de Dios te lo mandó y quién sabe qué, no sé qué, entiendan, tenemos que ser tolerantes. Hay personas que su argumento va a correr porque sus premisas provienen de un contexto teológico religioso. Si mi creencia es que un niño, o sea, una concepción, desde el momento en el que es una célula y lo que sea, ya tiene un espíritu y un alma y un no sé qué, y eso para mí es terrible, o sea, entiendan el contexto del otro, o sea, es que eso es lo que no se, o sea, no se ve. Una cosa es comprender y ser tolerantes con el contexto y decir que podemos estar o no de acuerdo con su argumento y tener nuestro propio argumento, ¿sí? Y otra muy diferente es decir o desestimar o que es erróneo. Lo que pasa es que eso luego no se entiende, por eso es polémico, porque no se dan cuenta que son dos esferas diferentes. Es que eso es lo que no han visto en estas discusiones. Una es la esfera religiosa y otra es la esfera científica. Y ahí, no sé si usted quien lo publicó o yo que en la mañana estaba viendo Facebook como religiosamente lo hago. Por ahí soy bastante disciplinado. Entonces, nada más leí el encabezado. Algunos sacerdotes o miembros de cierta comunidad religiosa creen o dicen que el embarazo empieza desde la primera cita. ¿La primera cita? Desde la primera cita, desde la primera vez que sales a ver Pokémon de Detective Pikachu, ahí ya está embarazada y ella empieza el embarazo. ¿Qué problema? No, entonces porque creo que ¿Cuántas pensiones me cobraron? ¿Cuántas pensiones te he dado? Es el Espíritu Santo. Eso ya no es un argumento. Es que sí, nos estamos yendo como justo a la discusión en sí, pero no logro entender la estructura de lo deductivo y no deductivo. O sea, trato aquí como de estructura, no sé si tú. O sea, puse como centro, todas las madres tienen instinto materno, eso es lo que dije. Si yo tengo un par de premisas que ahorita puse, pues porque no ubico bien como todas, e instinto como dos variables, digamos. Si logro relacionarlas y que esto me dé una premisa final, eso es un argumento deductivo. A ver, ¿cómo? No. A ver, voy a poner ya un ejemplo de un argumento sobre esto. o seguir el aborto. De las madres.
No, es que este no es deductivo, este es inductivo. O sea, no hay forma de hacer esto deductivo. No hay forma de hacerlo. No hay forma, eso es muy bueno. No hay forma de que tú hagas un argumento deductivo, inductivo, ni al revés. Que hagas uno inductivo o uno deductivo. Es como No se la puede. alquimia. Exacto. O es deductivo. Aquí es muy Scorpio. Así como o todo o nada, o eres o no eres, o blanco o negro. O sea, en lógica, por eso me encanta, a veces es muy estricto. Capricornio. No hay, yo no me puedo pasar de un deductivo a un inductivo o transformar un inductivo a un deductivo. No. O sea, Es como no puedes convertirlo bueno. acá tenemos entonces el deductivo y el no deductivo. Voy a poner un ejemplo de los dos. Para que ya quede claro, para que no se estén adelantando, porque eso venía más adelante. Perdón, doctora, perdón. Perdón. Ay, Perdón, mi. Es mis dolores. este lo conocen súper bien. Pero entonces también las premisas parten de los silogismos. ¿De los qué? Silogismos. ¿Sí es este primero? Sócrates. Ajá, sí. Y Sócrates es mortal. No, pero me refiero si aquí está, este término va bien en este orden. Sí, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Le estoy preguntando a Leo. Perdón. Espérate, porque estoy hablando de primero y segundo término. Y entonces esto en relaciones de trabajos, abuso. Pero luego hablamos de esto. A ver, es que, miren, quería que fuéramos paso a paso, pero nada más para que tengan que es una estructura lógica y que no. ¿Sí? Y acá. ¿Cuervos? Cuervos. Cuervos. No, cuervos son negros. Ajá. Ok, vamos a hacer esto, sobre todo porque están con lo de la ciencia y no sé qué. Bueno, ya que me preguntas, es que tal vez sí deberías cambiar el ejemplo de Sócrates por alguno más analítico, un juicio analítico a priori, porque seguro ya habrás leído que es considerado por muchos falacia. En tanto que Sí, pero ahorita no vamos a entrar en ya profundidades de la lógica. No, porque no se puede. A ver, vamos a ver. El normal, digamos, hay. A ver, vamos a ver. Para que se entienda. ¿Se acuerdan? Estamos viendo, ya vimos que hay estructuras o formas deductivas de los argumentos y estructuras o formas no deductivas de los argumentos. Esta es una estructura puesta de manera informal, ¿sí? Ahorita voy a poner otra ya que le doy la moción porque creo que es bueno. Informal, digamos, de un deductivo. Nada más lo vamos a poner ahorita, está de manera informal. Mi primer premisa dice, todos los hombres son mortales. Mi segunda premisa dice, Sócrates es hombre. Por lo tanto, yo de estas dos puedo deducir necesariamente, ¿sí? Por los términos, es que todavía no llegamos ahí, por eso les decía que esperaran, pero bueno, por los términos que contiene este argumento, que Sócrates es mortal, ¿sí? No hay manera de que yo me salga de ahí y diga, no, es que puede que sea, no. Que hay un hombre inmortal. Sí. Claro, sí tiene problemas, que es lo que dice Leo, pero bueno, eso ya serán discusiones de filosofía de la lógica, porque también hay cosas de filosofía de la lógica. No vamos a entrar ahorita ahí, ¿sí? Digamos que esta es una estructura deductiva en donde necesariamente esta conclusión se derivó de estas premisas necesariamente. Ahora, un argumento no deductivo, ¿sí? Todas las madres tienen instinto materno, todos los cuervos son negros. ¿Qué tengo que hacer yo para eso? Bueno, ver que mis premisas, la relación entre estas, para que yo tenga esto, es probable. ¿Por qué es probable? Porque hasta que yo observe un cuervo blanco en el mundo, o de cualquier otro color, esta cosa, todos, tiene un grado de probabilidad. Todo lo que hay acá arriba son observaciones. Observo un cuervo negro en el mundo, observo otro cuervo negro, observo otro cuervo negro, y veo todo lo casi, digo, todos los cuervos son negros. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de argumentos no deductivos, analógicos, abductivos. O sea, todavía no hemos entrado a eso. Calma. Es solamente para que vean las estructuras. Voy a poner otra estructura. ¿Te gusta un modus ponens? Para que sea más clara, y esa la formalizamos.
Yo ya aprendí eso con una firmada en la red. ¿Sí? Poner modos ponens, el todos ponen. Todos ponen. Perdón, ya le borré. Hay que hacer una pirinola de silogismos y la vendemos. Lógicos. Bueno, vamos a poner acá una estructura que propuso Aristóteles, pero luego ya en la Edad Media se le pusieron nombres latinos, que se conoce como modus ponendo, ponens. Es como el modo largo, digámoslo así, el modo corto es MP y el mediano es modus ponens. Ok, entonces, bueno, un modus ponens, vamos a ver, es una regla, de que una regla deductiva, o sea, que me indica que mi razonamiento es deductivo y es válido. Por eso les digo, vayan con calma, todavía no vamos ahí. Bueno, a ver, entonces vamos a ver. Premisa 1. Dice, si doy bien la clase de lógica o la clase de argumentación, entonces mis colegas comprenden un poco de lógica. ¿Sí? Y luego yo pongo acá, premisa 2, doy bien la clase de argumentación. Y luego, por lo tanto, mis colegas comprenden un poco. Este es un argumento deductivo porque tiene una forma precisa. O sea, esta es la manera informal de ponerlo. La estructura formal simbolizada que está atrás de esto es la relación. Entonces, La relación entre premisa y conclusión. por lo tanto, siempre que yo haga este tipo de estructura, siempre que haga un modus ponens, va a ser deductivo, porque necesariamente esta se va a desprender de estas dos, necesariamente. Y por ejemplo, cuando en la estructura es comprensible, ¿no? O sea, lo que me quedo pensando es si es cierta. O sea, ¿eso ya entra como falacia o como qué? O sea, No. porque... A ver, aquí entramos justamente, por eso hice la última alusión. Estas son formas, o sea, yo tengo esta forma, esta estructura. Cualquier cosa que yo le meta ahí, lo va a hacer deductivo, mi argumento. Este es un argumento deductivo. Solamente me va a decir que la forma. Si yo pongo aquí, pongan cualquier tontería. Llueve, entonces me mojo. Llueve, por lo tanto. Es que se sabe más. A todas las custodias. No, llueve, me mojo. Ok. Es No, que, pero es para que una cosa creo más irreal, sí, más absurda. este triángulo, no, todos los triángulos tienen 3 lados. Esta figura tiene 3 lados, por lo tanto es un triángulo. Sí, bueno, es así, pero no. O sea, es que esa me gusta más para juicios Analíticos. analíticos. No, pero aquí estamos viendo argumentos y formas de argumentos apenas. ¿Quieres un absurdo? Sí, un absurdo. A ver, Si el elefante. ¿Algo? A ver, si el elefante. Si elegimos a Obrador como presidente. A ver, este está bueno, ya se me ocurrió uno. Si elegimos a AMLO como presidente, Cabecita de algodón. entonces todos diremos: me canso ganso.
Así, me canso ganso. Ay, Dos, no, ay, no. elegimos a AMLO, por lo tanto, todos decimos me canso ganso. Sí. Cualquier cosa que metas en esa estructura, lo único que te está diciendo es que el argumento es deductivo. Ok. ¿Sí? Todavía no entramos a válido o inválido. ¿Y a mí de qué me sirve saber si tiene una estructura u otra? A que estás aplicando la regla o no correctamente. En el caso de la deductiva, a que si estás haciendo o no mejor. Si yo estoy Por en un ejemplo, debate, aquí, por ejemplo. ¿te acuerdas cuál es la falacia del bonus ponens? Es la afirmación del antecedente o del consecuente. La falacia. Sí. Hay una falacia, es la falacia del antecedente o del consecuente. Bueno, con esta estructura, digamos, si yo no sigo la regla, o sea, entonces Q, B, por lo tanto Q, me parece que hay una falacia en donde si tú niegas el antecedente, Es la negación de Tollens, ¿no? no, haces una falacia. Sí, y de hecho se llama así, pero déjenme la checo O sea, el bien. ideal es que Si sacas argumentemos. PDQ, ¿no? ¿Cómo? Si sacas PDQ. Si sacas PDQ. Sí. ¿Cuál se niega, el antecedente o el consecuente? No me acuerdo, para que se haga falacia. Ah, pues o sea, es falacia si tienes el consecuente y sacas el antecedente de eso. Ok. Hay una manera en que haces falaz este argumento si niegas, no me acuerdo cuál de las dos. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. O sea, entonces el ideal es que tratemos de argumentar bajo una estructura deductiva. No. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? No, es que no lo estamos viendo. O sea, es que esto es algo. O sea, tú me estás hablando de esas estructuras y ya las estamos entendiendo, pero yo dentro de lo que voy a hablar con mis compañeros, ¿para qué me sirve saber las dos estructuras? Porque si, por ejemplo, tú escribes un texto o reconstruyes un argumento, esta te va a ser muy útil porque vas a decir, es que Hume estaba pensando de esta manera y yo lo puedo reconstruir en un modus ponens para poner las premisas de esto y el otro y ver y evaluar si es válido su argumento. Ya. Ok. O sea, Sí, no puede tener condicional, Una pero- forma de argumentar. Ajá. O sea, nos sirve para. Es una Ahorita herramienta. nos está sirviendo para identificar. Para la validar estructura. no es Eso ya es posteriormente. Hay métodos de evaluación. El constante uso entonces es la condicionante. ¿Cómo? El constante uso entonces es la condicionante. No entendí esa pregunta. Todos los argumentos que escriben era sí. Pues yo lo entiendo así. Si A continúa B, tengo B, por lo tanto es A. Así yo lo veo de manera cibernética, es como por ejemplo, en una fórmula matemática es si A es mayor a B, por lo tanto si tengo A, el resultado es de B. Ya, sencillo. La analogía. Pero es una analogía que a mí me sirve para ver, por ejemplo, en sistemas tenemos que si dos conjuntos, uno es mayor que otro, por lo tanto el menor no puede representar al mayor. Sí, es una analogía correcta. O sea, lógicas no es matemáticas. No. Aunque hay una lógica matemática. Y aunque esto, los matemáticos lo saben súper bien, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que, ¿ibas tú a decir algo, Leo? Sí, yo creo que vale la pena que expliques un poco, además de las conectivas, que creo que es un poco por donde iba la duda del compañero. No, porque no quiero traer el No conectivas, ok. Bueno, entonces tal vez sí deberías, es un poco pertinente aclarar que a la lógica formal no le interesa el contenido de las premisas, ¿no? La forma y la relación que explicabas en un principio, que es lo que le interesa a la verdadera lógica formal, ¿no? Porque creo que ya como se está metiendo esta cuestión de validez o de se sigue o no se sigue, pues... Es que lo dije al principio, ¿se acuerdan? Es esto, o sea, nosotros vamos a ver argumentación. Pero para hablar de argumentación tuvimos que entrar un poquito en qué es la lógica informal y formal. No vamos a entrar a la lógica formal, esto de simbolizar y no sé qué es divertidísimo. Ese es y todo. formal. Ese es Los formal. símbolos son. Porque tiene que ver, digamos, es que no es tan así, pero bueno. No vamos a entrar a lógica formal. Solamente nos vamos a quedar con cuestiones de lógica informal, pensamiento crítico, argumentación, pero para ello a veces es importante, es importante que nosotros sepamos ciertas diferencias, ¿sí? O sea, ciertas cosas de no confundir un argumento que es deductivo con uno que es inductivo.
Es para eso que nos está sirviendo, para diferenciar, ¿sí? Y para no creer justamente, por ejemplo, estas cosas que como dice Mau, y es muy común, ¿eh? Yo me acuerdo de mi primera o segunda clase de lógica, yo además como buena necia que soy, ¿verdad? Llegaba el maestro a darme así como porque además fue muy personalizado, y llevaba el profe y era identificar, justamente era un ejercicio de identifica si el argumento es deductivo o inductivo. Y yo a fuerza, como uno que era inductivo, no, este es deductivo. No es deductivo, ¿por qué? Porque quién sabe qué. No es, o sea, es todo un entrenamiento, por eso les digo, lo importante acá es ver que hay dos estructuras, ¿sí? En cuanto a lógica, estructuras que son deductivas, estructuras que son no deductivas. Ya vimos un ejemplo, ahorita ya se adelantaron, pero bueno, vamos a seguir paso a paso. Ahorita ya quedó claro a qué se refiere. A que detrás de lo que yo escribo, del contenido lingüístico, yo puedo hacer una formalización, es decir, yo puedo simbolizar esas cosas mediante una regla, ¿sí? Esa regla me está indicando que el argumento es de tipo deductivo. Y hay otras estructuras que también son deductivas, ¿sí? Los famosos silogismos de los cuales habló Aristóteles, ¿no? Ahí lo tenemos, son deductivos. La silogística, que está antes de la lógica moderna que ya se desarrolla, ¿ok? Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en historia de la lógica, ¿verdad? Ni tampoco en historia ni en filosofía de la lógica. Bueno, pero sí quedó más claro, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, cualquier cosa de todas maneras interpretar. Pero bueno, entonces decíamos que por eso es importante ver que la lógica no deductiva, que es la que más nos va a interesar, porque es con la que nosotros prácticamente tenemos que ver cotidianamente todos nuestros amigos. La no deductiva, que es con la que nosotros tenemos que ver más cotidianamente para hacer argumentos todo el tiempo, dijimos que entonces la relación entre las premisas y la conclusión es no necesaria. Eso quiere decir que es probable y las estructuras no deductivas responden a esto que estábamos diciendo de los condicionamientos contextuales, ¿sí? Y como decía aquí el compañero, si yo tengo una cosmovisión de que matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿sí, no? Luego lo que decía también Humberto, pues claro, o sea, si mi cosmovisión es esa, pues bueno, o sea, voy a hacer unos argumentos inductivos y a tener ciertas afirmaciones como todas las madres tienen instinto materno y cosas así, pero es eso, que veamos que estamos condicionados, ¿sí? Materialmente, económicamente, con cosmovisión, políticamente, lugar de ubicación, geográficamente. No es lo mismo que yo tenga un doctorado en México que a que tenga un doctorado en Alemania. O sea, y en un área o en otra área, ¿no? Me recuerda al enfoque de Milán desde la terapia familiar, porque justo ahí lo que se busca eran estas premisas, pero son premisas familiares. Entonces puede la familia actuar de determinada manera y son algo que no ven, es una lógica que está como justo en el aire, ¿no? O sea, no es una creencia que pueden decir, yo creo que Dios existe, sino que a través de ciertas acciones uno puede deducir, no sé si, ya no sé cómo decirlo, pero uno puede pensar que todo ese conjunto de acciones conforman una premisa, pero familiar, y esta puede o no ser correcta o puede no ser válida para la sociedad, pero esa es su premisa, pues es como en donde se sustenta su ser de familia. En la terapia lo que a veces se busca desde ese enfoque es encontrarla, para colocarla y que la miren y vean qué tal, o sea, pues sí, que la miren, pero además que la, pues sí, gracias, que la cuestionen, que digan, sí, bueno, sí me quedo con esta premisa, esto es lo que me guía en mi vida, o no me gusta esta forma en que estamos dirigiendo nuestra familia. Sí, es correcto, yo la verdad no he leído eso, ni sé el texto, ni sé exactamente a qué se refiere con premisa en ese contexto del autor, pero bueno, digamos que trayendo un poco lo que tú estás diciendo y que se me hace relevante para lo que estamos viendo de argumentación, efectivamente, nosotros tenemos ciertas afirmaciones, ciertas conclusiones, razonamos de cierta manera, generalmente lo hacemos, como decimos aquí, con argumentos que son no inductivos, es lo más cotidiano de hacer. Y lo importante de esto es ver justamente
me parece que es esto, o sea, lo que nosotros tenemos que ver aquí es para qué es importante este curso, para desarrollar nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Y para reflexionar de lo que estamos afirmando y de lo que afirman los demás. A mí me parece que eso es más la tolerancia, ¿sí? Porque es muy fácil ir y desestimar el argumento del otro porque yo lo veo teológico y porque yo creí en un hogar ateo y quién sabe qué, pero si no lo escucho, si no veo, si no entiendo su contexto, si no voy por todo esto, entonces no estoy haciendo realmente un trabajo filosófico, ¿sí? Y creo que es eso, ¿no? Un poco que venimos acá, ponemos en el diálogo nuestras afirmaciones y las evaluamos, las identificamos, las analizamos, las evaluamos. Para eso es este curso. Y igual en nuestra familia, pues, creencias, prejuicios, miedos, afirmaciones, conclusiones, tenemos de todo tipo. Y no hay quien se salve de eso. Pero bueno, vamos a seguir, digamos, avanzando. ¿Qué es lo importante de de estas estructuras no deductivas, ¿no? Porque usamos comúnmente, como dijimos, bueno, que nos van a señalar que estamos limitados por el tiempo, por la realidad, por nuestro contexto. ¿Y eso qué quiere decir? Que para nosotros es imposible conocer todas y cada una de las razones que pueden hacer verdadera una afirmación, porque o no vamos a tener la posibilidad física y temporal de conocer todos y cada uno de los casos que pueden hacer verdadera en cualquier momento una idea, ¿sí? Porque comúnmente o la realidad cambia y se transforma más rápido que nuestros términos para capturarla. Esto es importante que lo vean. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo ciertas afirmaciones, ciertos argumentos, ciertas conclusiones, etcétera, tenemos que tomar esto de que estamos condicionados por nuestra realidad, por nuestro tiempo, por todo esto, porque es imposible que nosotros conozcamos todas, ¿sí? Absolutamente todas las posibilidades que van a ser verdadera mi conclusión. Por eso es que en estas estructuras o en estos argumentos no deductivos se habla solo de probabilidad, ¿sí? Solo de probabilidad. Y por eso los argumentos deductivos están muy circunscritos a ciertas reglas. Y por eso son reglas o leyes de la lógica. No te puedes escapar de eso, digamos, ¿no? O sea, porque es una regla y a esa regla yo le pongo cualquier contenido, ¿sí? Y puedo hablar de validez o de invalidez, pero puede ser que eso tenga o no relación verdadera o falsa con el mundo, digamos, con un montón de cosas que tienen que ver con el mundo, ¿no? Y en cambio en la lógica, que es la que más usamos de esta estructura no deductiva, o vamos a ponerle ahorita así en términos generales, inductiva, que es la que más usamos, que es la que usa la ciencia, pues nos interesa tener el mayor grado de probabilidad, ¿sí? Aunque nunca lo alcancemos, ¿sí? Pero, bueno, hasta ahí, digamos, lo que tenemos que ver es que la forma típica que tenemos nosotros de razonar es la que tiene que ver con la lógica inductiva o no deductiva, ¿sí? ¿Por qué es así? Porque nosotros somos seres que estamos inmersos en un contexto y porque somos seres falibles, ¿sí? Ay, aunque me cueste trabajo aceptarlo, pero así es. Somos seres falibles que erran. Se grabó, ¿verdad? Se grabó. Es que saben que cuando uno es muy rígido, muy cero flexible para ciertas cosas, o sea, no, pero es cierto, somos seres que... Tu probabilidad es menor. No, créeme que no, he tenido unos desaciertos y errores muchísimos, muy fuertes. Entonces, por eso es que nosotros generalmente estamos siempre más argumentando en el ámbito de la lógica inductiva o de la lógica no deductiva, porque nos equivocamos, porque cometemos errores, porque fallamos, ¿no? Ahora, otra parte importante de esto, y que creo que sirve mucho para la psicología, ¿no? Esto de que fallamos, de que erramos todo el tiempo, de que nos equivocamos, de que somos finitos, de que bla, 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 que no somos dioses, no somos argentinos. Saludos argentinos, que los quiero mucho, ¿verdad? A todos. Bueno, el hecho de que
no somos dioses perfectos, que somos falibles, no quiere decir que somos irracionales. Eso también es muy importante subrayarlo, ¿no? Porque a veces se cree que porque no estás haciendo un argumento deductivo todo el tiempo, o porque te equivocaste al afirmar algo, o porque tienes una duda, ¿sí? Y estás razonando diferente, o estás diciendo, no, pero si este argumento es deductivo y en realidad es inductivo y tenemos esas cosas, eso no quiere decir que eres irracional. O sea, la racionalidad, digamos que es otro súper tema de la filosofía. Pero vamos a decir de entrada que eso no te hace irracional. El que tú te equivoques no te hace ser irracional. Sí, porque entonces más bien vamos a ver que el error forma parte de la racionalidad y del conocimiento. Entonces vamos a ver que lo único que podemos decir con esto es que vamos a hacer afirmaciones que en mayor o en menor medida son probables o aceptables. Y va a depender otra vez eso de nuestro contexto, nuestra condición, nuestra... Va a intervenir todo eso. Para hacerlas más aceptables o menos aceptables. ¿Ok? Ahora que dices que el ser, el errar no te hace irracional, ¿no? Y también no te hace patológico, ¿no? No te hace enfermo, que creo que eso viene como ligado desde la... Sí, sí, eso tiene que ver, por ejemplo, a lo siguiente, como, ¿no? Esta cuestión de que estamos nosotros acostumbrados a entender normalmente la acepción de racional con base en la evaluación de nuestro comportamiento. Y de decir, bueno, pues tú eres racional porque esta acción se ve correcta. Esta acción te hace tomar una decisión que parece que eres racional, ¿no? Que es razonable o esto o el otro, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver en qué medida, en la medida en que nosotros tengamos para definir que algo es racional o irracional de acuerdo al contexto, si es muy alto, pues bueno, obviamente pues más personas van a alcanzar ese adjetivo de es irracional, ¿no? Pero pues también va a ser una cuestión contextual el que yo defina a racional en términos de mi comportamiento. Y tiene mucho que ver también con muchas cosas que vamos a ver aquí de filosofía de la psicología, filosofía de la psiquiatría, que entra dentro de lo normal, o sea, por ejemplo, uno que, o sea, Foucault, ¿no? Lo que veíamos, o sea, Foucault es el primero que empieza, bueno, no sé si el primero, pero sí que al menos detalló filosóficamente claramente estas cuestiones de racionalidad, normalidad, dónde entra, no entra, por qué. O sea, que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Que es, o sea, ¿cómo lo estoy definiendo? Entonces, si mi parámetro de racional es que tengas un comportamiento tipo Kant, no, ya está muy alto, o sea, olvídalo, estamos en la deontología, el deber ser, no voy a tener fluidos de nada para nada, entonces me vuelvo una estatua, amárrame mayordomo por las noches para que no haga nada. ¿Sí me explico? Sí. O sea, así, ¿no? Entonces, claro, pues estoy del otro lado, entonces ya bueno, no sé, ¿no? Ya fluyo por todos lados, ¿verdad? Con todo, entonces... Estuvo a punto de errar, ahora no lo hizo. Digamos que depende. Tengo una duda. Un curso que tomé de pensamiento científico menciona que la verdad depende de 4 variables: contexto, lenguaje y los otros 2 que no recuerdo. Pero... ¿De qué fue tu curso? Pensamiento científico. Ok. De aquí de la UNAM. Pero lo que me comentaba, lo que me daba curiosidad es el hecho de que menciona este profesor que ninguna verdad o ninguna verdad, como él menciona, puede ser llevada de un momento a otro si no hay nadie que la pueda replicar. El ejemplo que él dice Newton, cuando Newton dice estoy sobre hombros de gigantes. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido nadie más aparte de él, no hubiera podido como que lanzar este conocimiento más adelante. Y si ese conocimiento no hubiera sido utilidad en ningún otro momento del tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente hubiera sido desechado y posteriormente hubiera sido muy básico. Entonces, en esta parte de en cuestiones de afirmaciones que son probables o indefinidas, cuando Newton se menciona esto de la verdad que es conforme al contexto,
también lo refiere ese profesor también lo refiere conforme al lenguaje, y no sé si eso también sea parte de la forma no deductiva, que menciona que la verdad solamente es a partir del contexto del lenguaje y otras dos variables que no recuerdo por eso. Ok, bueno, nos vamos a meter en un súper brete filosófico que es la verdad. Ajá, la verdad. Bueno, ese es un problema. Ustedes deben de ver también que todos los problemas filosóficos no tienen solución, no están resueltos, fue lo que dijimos la primera vez. Sí, desde la primera vez. Entonces, la cuestión de la verdad es un gran tema y es un gran asunto de reflexión filosófica que ha dado y ha corrido tinta hasta hoy, ¿no? Alguien ahorita está escribiendo sobre la verdad. Entonces, dada esa circunstancia y conforme a todo lo que tú te enseñaron, vamos a dar así como dos cuestiones sobre la verdad para entender esto de argumentación. Vamos a decir que en la lógica o en los argumentos deductivos vamos a hablar de verdad como un valor, ¿sí? Un valor que yo le asigno a las premisas, a las razones. Si yo le asigno este valor lógico, ¿sí? O sea, de verdadero o de falsedad, vamos a ver, pero bueno, digamos que es un valor. Yo digo que, o sea, le asigno o verdad o falsedad a mi premisa. Hasta ahí nos vamos a quedar. Así. Okay. Con respecto a lo que tú estás hablando de una acepción diferente de verdad, como más verdad en relación con lo material. O sea, una verdad material, es decir, yo digo que, no sé, la mesa es de madera y científicamente veo que la madera tiene una composición de bla, 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 no sé qué. Conocimiento, ¿no? Sí, y entonces esto coincide con lo que estamos comprendiendo en un mundo material que me determina que esto es así, ¿no? O sea, es muy complejo hablar de estas cuestiones de la verdad, pero creo que si te lo enseñaron como en un contexto de las cuestiones de la ciencia, sí, sí. y se acerca un poco también a lo que nosotros hacemos inductivamente, ¿sí? O sea, si yo digo que el agua es un líquido transparente, acuoso, no sé qué, bla, 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 y su fórmula es H2O, y eso ya lo aprendí, lo entendí, no sé qué, y me encuentro algo que es así, digo, es verdad que esto es agua, ¿no? O sea, aunque hay una coincidencia, ¿no? Pero la verdad es que es un gran problema en filosofía. Sí, Tavo, y es que, o sea, justo es un asunto del lenguaje, porque lo que entiendo que se maneja por verdad en el discurso del profesor, pues es más bien el conocimiento científico en sí. Y decir que eso es verdad depende de cómo interpretemos el término verdad, que pues hay muchas formas. Sí, filosóficamente es un gran... Ahí traigo, a ver, fíjense, casualmente traigo un libro ahorita donde vienen esas cosas de la verdad. La verdad más verdadera. No, pero vean, nada más les voy a leer el índice para que vean. O sea, cómo es No hay una verdad. verdad en filosofía, es un problemón, ¿eh? Pero vamos a ver. Es que una vez, Ricardo y yo queríamos dar un curso de la verdad, justamente. ¿Y se repitieron? La verdad es que Quiero sí. volver a ver. Pues no nos arrepentimos, pero... miren, vean, el capítulo se llama Verdad. Y luego, sobre la verdad, hay que ver la importancia del tema, las dificultades intrínsecas al tema, las teorías de la verdad, la teoría de la correspondencia, la tesis de Russell sobre la verdad, los problemas internos de la teoría, la posición de Austin sobre la verdad, la teoría de la coherencia, la teoría pragmatista, la teoría de la redundancia, la concepción semántica de la verdad. Ajá. ¿Qué es verdad necesaria? ¿Qué es conocimiento a priori? ¿Sí? ¿Quiénes han hablado clásicamente de la verdad? Descartes, Leibniz, Kant, Russell, Wittgenstein, Karma y todas las consideraciones. Y eso es así. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con otros filósofos contemporáneos que han hablado sobre la verdad, como Jim Moore. O sea, es un rollo. Y todo en filosofía es así, pero es igual, o sea, no quiero que piensen que, solo en filosofía. Vean ustedes en sus propias disciplinas, también es así. O sea, ¿quieres hablar de un tema? En arte también. Una entrevista no es la verdad. No, entonces, bueno, por eso es un problemón hablar así de la verdad. ¿Sí? O sea, como la verdad es. No.
O sea, no podemos como hacer eso. Pero bueno, siguiendo con el curso, ya vimos que, bueno, la forma típica que tenemos de argumentar es más la inductiva o las no deductivas, lo hacemos todo el tiempo de manera cotidiana, depende de nuestro contexto. Ahora, ¿para qué nos sirve argumentar? ¿No? Bueno, ya vimos que nos sirve porque nosotros como seres humanos construimos argumentos para resolver de manera racional problemas en distintos ámbitos, ¿sí? En la universidad, en la ciencia, en la vida profesional, en nuestra relación de pareja, en donde quieran entra la argumentación, ¿sí? Tú quieres convencer a tu güey de no sé qué, vas a tener que argumentar, o sea, si no usas otras estrategias, argumentas, ¿no? O sea, manipular, o sea, racionalmente lo más ideal es argumentar antes de entrar a otras estrategias de convencimiento. Sea el ahorcamiento, o la vía corta o la vía larga. ¿no? O sea, el filósofo siempre se va por la vía pacífica y larga, que es ser racional y argumentar. Y por eso luego escribimos pergaminos, ¿no? Estás discutiendo por el WhatsApp algo con tu pareja y le escribiste 20 cuartillas. Y si te dicen, güey, déjame masticarlo, dame una hora. O sea, porque ya la verdad te sabiendo, por supuesto eso no funciona, ¿verdad? Después. Solo te pregunté si es dulce o salada. Exacto. Ya, te echaste un Quería rollo. que me pasara cosas. Pero bueno, digamos que para eso nos sirve argumentar, ¿no? Para resolver de manera racional problemas en distintos ámbitos. Sí, entonces por eso los filósofos creemos que es prudente desarrollar habilidades para distinguir los argumentos entre sí, identificarlos, construirlos, reconstruirlos, analizarlos, corregirlos y evaluarlos. Ajá. Sería muy bueno que todos estuviéramos entrenados en argumentación y lógica básica. Naya y yo, por ejemplo, propusimos este mini taller de argumentación y saber qué es argumentación y ver cosas de lógica informal, porque nos percatamos de un problema serio. Fíjense, ella como psicóloga que ha tomado también cosas de argumentación, yo lo vi muy claro, lo he visto acá en el seminario, porque obviamente pues no todos tenemos el entrenamiento de estas cuestiones de argumentación. Yo lo vi en un diplomado de bioética durante un año. Fue un año de suplicio, tortura cotidiana, cada viernes y sábado, en donde tenía colegas médicos, psicólogos, biólogos, perdón, siempre lo digo, no todos los biólogos son iguales, gracias, ya hice una buena argumentación, hice una conclusión que creo que es correcta, no todos los biólogos son como las cosas, pero casi todos. Entonces, bueno, era un problemón, porque, o sea, a la hora de hacer el debate, el diálogo, como no contaban con herramientas argumentativas, no se daban cuenta de que estaban cometiendo falacias, de que estaban argumentando erróneamente, de que, entonces por eso nosotros dijimos, bueno, mira, nosotros les vamos a dar 2, 3 clases, aunque se aburran un poco de cosas de argumentación. Si la capiscan, qué padre. Si les interesa el tema y quieren seguir abordando sobre lógica informal, pensamiento crítico, argumentación y todas las cosas que hay, qué bonito, porque van a poder entender mejor los textos y poder hacer argumentos más correctos, ¿sí? Y si no, bueno, pues ya un filósofo llegará y les dirá, como muchos científicos. Sí, o sea, hay un contraejemplo con esto que estás diciendo, ¿no? O cómo resolver, y nos sirve también eso para resolver en qué ámbito, en qué contexto mi argumento de no al aborto, quién sabe qué me funciona, pues en y en qué otro yo voy a entender al religioso o a la religiosa que está diciendo, no, es que viene de Dios. Pues a ver, quitarle esa creencia, o sea, no puedes, pues es una discusión inútil en algunos casos. ¿Cómo vas? O sea, la persona, por más argumentos que le des, si la persona tiene una creencia fijada de que Dios dijo que el aborto es malo, por muchos argumentos científicos y no del tipo que quieras darle, no lo vas a convencer. Yo me quedo pensando ahorita en otros casos cuando la familia, si no hay mamá, papá e hijos, se dicen a sí mismas disfuncionales. Cuando llegan luego a terapia es así como muy, muy constante que yo he
me he percatado, es como, es que somos una familia disfuncional porque el papá no está, ¿no? O sea, colocan la funcionalidad o disfuncionalidad en la estructura familiar. Entonces es ahí donde también, ¿no?, entra una creencia, pero que si la llevamos a una lógica, pues ya no sé, no deductiva, entonces estaríamos viendo que no es, que la probabilidad hay probabilidad, pero también hay probabilidad de que no sea así. Sí, yo siento que ahí más bien tiene que ver como esto que también vamos a ver en el seminario, o que pretendemos ver, con todos los como mitos y frases clichés que vienen de la psicología y filosofía, que luego la gente hace cosas y temas de autoayuda. Y que ahí quiere rescatar. No, o sea, a ver, ¿quién dijo que algo es funcional? No sé, o sea, primero hay que entender qué es la funcionalidad y por qué decimos eso. Dentro de la teoría de los sistemas se retomó el término de funcionalidad. Se sacó de pero se saca de contexto completamente porque en teoría de los sistemas se explica completamente la función familiar. Y que justo es ahí donde está esta cosa que Susi ha complementado mucho y que tanto, creo que la mayoría del equipo, todos los del equipo entendemos como algo importante, que hay que situarlo en el contexto, ¿no? Porque entonces hablar de una familia funcional y disfuncional funcionaba en los 40, en los 50, en los 60, un poco donde empieza a haber el auge de la terapia familiar sistémica con Jackson y estas escuelas, pero que hoy por hoy en un México de 2019, donde un ejemplo bien sencillito y bien ordinario, que es una imagen que pulula por Facebook, donde todas las familias, hay familias diversas, y que entonces el argumento puede entrar o no en esta cuestión de o convencerlo o no convencerlo, o reestructurar su creencia de lo que es una familia. Y una familia puede ser desde tener tú y gatos, o tú y Lucy. Tú y Lucy es una familia, ¿no? Y también puede ser una familia, 2 mamás, 2 papás. Entonces ese es recordar que estamos viviendo, o que hay una brecha generacional histórica, cultural, política, económica, que ayuda a entablar o solidificar o consolidar esas creencias, ¿no? Y que ya en los ámbitos de terapia y de esta cuestión de la argumentación pueden estar hiladas por algún hilo, no sé si hilo o no, pero que puede estar, porque se vuelve importante cómo esto ya en la cuestión de la terapia es cómo se vuelve algo que duele, algo que es sufrible, ¿no? Entonces eso ya se trabaja desde otro lugar, pero que es justo en la cuestión de la argumentación es la creencia con la que vienen las señoras de 60, 70 años de por qué 2 mujeres no pueden ser mamás, o la cuestión del aborto, etc. Entonces eso tiene que ver con una cuestión de creencia, de educación, de cosmovisión. Si nos vamos a cambiar de contexto, si nos vamos a un lugar rural donde puede el papá no estar y si mi familia es funcional y aún así no esté poco. Sí, y para ellos la visión es que funciona. Es que es como dice el compañero, o sea, depende de qué entendamos por funcionalidad. Y yo quiero decir algo desde hace ratito, porque en el ámbito filosófico podemos llegar a decir, bueno, no tenemos algo concreto, ¿no? O algo totalmente cierto, ni correcto, ni verdadero. Pero si estamos en discusiones de bioética, por ejemplo, cuestiones del aborto, de las drogas, de pena de muerte y ondas así, o sea, no podemos terminar diciendo eso. Siempre va a haber alguien que tiene que decidir respecto a eso. Y lo ideal sería que la discusión estuviera estructurada lo más posible dentro de los ámbitos de la lógica, ¿no? Pero justo nos encontramos con discusiones que no tienen esta estructura lógica y quien termina decidiendo lo que le va a pasar al país en política pública, pues es alguien que no entiende estos procesos. Y entonces no me gustaría dejarlo en el romanticismo del pues depende de cada quien, depende del contexto, porque hay políticas públicas o sea, que definen no podemos estas caer cosas, también en un relativismo. Eso también es muy importante lo que decía Mau. O sea, el hecho de que yo diga que la filosofía tiene un montón de problemas abiertos y de que es un abanico y que sacas una cosa y salen otras 10 y quién sabe qué, no quiere decir que somos así todos relativistas, ¿no? O que ya caemos en un relativismo de, no, pues todo va, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Sino que más bien es ver esto, que siempre hace falta, por ejemplo, en muchos comités de bioética no hay filósofo. Y yo digo, ¿por qué no hay filósofo? Y no... El debate no es argumentativo, no es argumental, o sea, se toman decisiones por un montón de otras cosas, pero no con base en la argumentación. Y por eso estamos diciendo, por eso es importante este curso, porque sí al menos tenemos que tratar de que en ciertos ámbitos donde se nos permite, pues tratar de saber que cuando estamos afirmando algo, adquirimos una responsabilidad.
¿sí? Y un compromiso por nuestras aseveraciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada vez más las sociedades, digamos, estén suscritas a esto de la deliberación, el diálogo y una disputa, pero que sea, digamos, en términos racionales. Porque, pues, como dijimos, pensar todos pensamos, razonar todos razonamos, pero a la hora de hacer y sostener nuestras afirmaciones, nuestros argumentos, ¿lo estamos haciendo de una manera correcta? Es como esa la pregunta que tenemos que estarnos haciendo. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en arte sensorial justamente con niños con Asperger y autismo, y que es todo un tema, ¿no? Porque justamente sí nos hemos percatado de que nos hace falta mucha información, tanto filosófica como pedagógica, ¿no? y psicológica, a la hora de intervenir con las familias, ¿no? Y es algo que me está costando mucho trabajo como poder deducirlo en una tesis para sacar adelante lo que quiero como arte sensorial, ¿no? O sea, y lo vemos, o sea, desde las familias con los niños, ¿no? De cómo los niños llegan al espacio violentados por sus propias familias, sus papás, ¿no? De yo no fui deseado, ¿no? Yo no fui... Todo el tiempo mis papás me están comentando que yo no fui deseado y que soy comunicado de la familia, ¿no? Entonces, o sea, de cómo intervenir o incidir desde nuestra postura con argumentos, ¿no? Que sean válidos o no tanto para las familias y para los niños, ¿no? Entonces, es como de no podemos nada más llegar y hacer un trabajo y ya, ¿no? O sea, no se puede. Aquí también es importante, que bueno que salió esta participación, porque tienen que ver también que hay ámbitos en los cuales la argumentación, digamos, corre, ¿no? O sea, es preciso hacerla, como esto, que es un ámbito académico. Pero hay otros en donde no. O sea, si tú estás dando una terapia, al paciente le importa un comino si tu argumento es válido o no es válido, si tú estás... Para mí. O sea, creo que son ámbitos diferentes. O sea, no, argumentar vamos a verlo como una cuestión aquí de nuestra... O sea, lo estamos viendo para que en esta mesa, cuando discutamos textos, cuando discutamos no sé qué, autores, podamos saber que lo que estamos afirmando es más aceptable, más correcto, más plausible, ¿no? Aquí, en este ámbito. Pero si nosotros queremos sacar la argumentación a otros contextos y a otras cosas, o sea, es decir, yo estoy bromeando, o sea, estoy tratando, hay cosas que he hecho una caricatura, pero no es cierto también que en una relación de pareja, pues si tú le avientas un rollo argumentativo de quién sabe qué, perdón, pero eso no sirve, o sea, por eso hay otras funciones del lenguaje, ¿sí? Un terapeuta no es un filósofo, ¿sí? Eso también no debe de confundirse. O sea, una cosa es que uno sea un filósofo de la psicología, un filósofo de la psiquiatría, pero nosotros no somos terapeutas, nosotros no tenemos esa formación, o sea, nosotros no podemos llegar a querer ayudar a intervenir en estas cuestiones. O sea, eso sí, lo que sí puede ver el filósofo y criticar es que hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, cómo se están usando, hacer una crítica y argumentar por qué. ¿Sí? ¿Por qué el terapeuta? Entonces no podemos, digamos, la argumentación o esta acción de argumentar no puede llevarse a todos lados, o no puedes ir con la bandera de voy a hacer argumentos en todo y para todo, o sea, no. O sea, ahorita lo estamos viendo como para nosotros en la mesa, saber, ¿no? Diferenciar y argumentar cuando estemos discutiendo cualquier otra cuestión. Pero bueno, ya como faltan 3 minutos, nada más les voy a decir lo que vamos a ver la siguiente clase, que voy a tratar de apurarme. Vamos a ver los elementos del argumento. Los elementos del argumento son los siguientes: concepto, proposición, sí, elementos del argumento que son concepto, proposición, premisas y conclusión. Eso vamos a ver la siguiente clase. También vamos a ver qué es un juicio, ¿sí? Y cómo podemos obtener la estructura de un argumento y qué es el contenido de un argumento.
Y vamos a tratar de entrar ya al tema de falacias, porque esto es rápido. Esto que vamos a ver es como más de diccionario, así. Y luego ya vamos a entrar a falacias. Les voy a subir el libro de Alejandro Herrera de falacias. Ajá. Tanto formales como informales. Voy a buscarles así todo el material que podamos de falacias. El que subí antes es de lógica informal, falacias y... También funciona. También sirve. Ok, y ya vamos a entrar. Entonces terminamos de ver esto de argumentos, vemos falacias. Y luego vamos a ver a lo mejor un método para argumentar. Y ya, con eso terminamos, ¿no? Como que nos lleve 2 clases más, que son las 2 que quedan, y ya. Pero sí es importante que ustedes vean esto, porque a veces, bueno, aquí en la facultad se tiene la costumbre de entrar directamente a lógica. Y como que ya lo ves así de, argumento es esto, tal es tal, pero se nos olvida la silogística. Entonces, para cuestiones de argumentación sí es importante que ustedes comprendan, por ejemplo, esto, ¿no? De la estructura, qué es un concepto, qué es una proposición, qué es una premisa, qué es una conclusión, qué es un juicio. Porque nosotros los filósofos ya lo usamos así como de cajón, ¿no? ¿Qué es validez? ¿Qué es? O sea, ya lo sabemos por las clases, pero digamos, usted es la primera vez que ven esto, ¿no? En la vida. Yo creo que la primerísima vez que yo vi esto sí fue así de, les digo, yo estaba en la necia. No, este argumento es deductivo. Y el profe así, no, fíjate bien, es un inductivo. Tú me vas a decir por qué es un inductivo. No, es deductivo. Hasta que yo dije, ay, sí, es inductivo. Pero hasta que lo entendí. Con identificación de estructuras y de esas cosas. Y es así, te entrenas. Como en todo. Como en todo. Bueno.